Un año más y ya he perdido la cuenta, las pruebas de las PAU volvieron a ser polémicas. Así es que ese va a ser el tema en el que nos centremos hoy en este podcast expreso. Ya sabes, ese podcast que desarrollamos en el tiempo en que tardas en tomarte un café. Y para hablar de ello, hablaremos con Roberto Rey, pedagogo, porque nos explicará además qué repercusión puede tener esto en las oposiciones. Sin dilación, pues empezamos. Opositar no es de extraterrestres. Edición Expreso. Bueno, Roberto, muy buenas, bienvenido. Hola, Muchas gracias por estar aquí. buenas. Cuéntanos, para los que no tenemos ni idea exactamente qué es lo que ha ocurrido, ¿qué ha pasado? Bueno, pues como sabes, en enseñanza, cuando hay cambios, tienen repercusiones no solamente con el cambio en sí, sino con lo permeable o lo impermeable que sea el sistema que esos cambios se produzcan, ¿no? Entonces, con las PAU lo primero que ha cambiado es el nombre. Pasan a ser otra vez pruebas de acceso a la universidad, ya no existen las ABAU, EBAU, como hasta el pasado curso, sino que vuelven a denominarse PAU. Primer cambio en las oposiciones, si alguien en su programación didáctica de segundo de bachillerato hace, o de primero incluso, hace referencia a las EBAU, pues que cambie EBAU por PAU, ¿no? Correcto. La precisión terminológica, no siendo el problema mayor, siempre conviene en una programación didáctica, ¿no? Luego, el segundo cambio, y probablemente el más importante, es en el modelo de examen. Eso en realidad se viene anunciando ya desde hace tiempo, desde la aprobación de la LOMLOE, se hablaba de la modificación de las pruebas de acceso a la universidad, y este año fue. También es verdad que empezado el curso se anunció que ese cambio se iba a producir, no debería pillar con demasiada sorpresa, ¿no? Ya bueno, pero Correcto. No, no pilla con sorpresa hasta que pilla con sorpresa, hasta que lo ves sobre la mesa. ¿Qué cambió en el modelo de examen? Pues, claro, si fuésemos especialidad a especialidad podríamos hacer un análisis muchísimo más pormenorizado, ¿no? Pero por buscar los puntos en común, lo primero que cambió, que se pretende cambiar, es que las pruebas contienen ejercicios que realmente quieren valorar aprendizaje competencial. ¿y eso qué es? Para los que estamos un poco así oxidados en ese sentido. Pues básicamente que pretenden evaluar habilidades y destrezas por encima de conocimientos, pretenden valorar aprendizaje aplicable. Por eso en muchos ejercicios, sin ir más lejos, en las pruebas de física, parten en muchas ocasiones de noticias de prensa, en el de biología también pasó, de un caso de una situación de diabetes, es decir, se parte de situaciones reales de aplicabilidad de los contenidos que se van a ver. A ello tenemos que sumar que ese aprendizaje competencial implica que las habilidades tienen que ser de distintos ámbitos, no particulares de la materia que se está evaluando. Y ahí es donde entra otro de los cambios importantes, que es que la comprensión lectora, la competencia en comunicación lingüística, está presente en prácticamente todas las pruebas, en todas las PAU, independientemente de que sea biología, física o evidentemente lengua castellana o lengua galega, está presente la comprensión lectora como fundamental. En muchos casos se quejaba el alumnado de que no es que no supiese resolver el ejercicio. Es que había mucho que leer, Ya, decía, había mucho que leer. vaya. Y Y es, sobraban cosas, y es decía. de ahí de donde viene el revuelo todo. Pues en parte sí, no solamente, también, bueno, hay revuelo en algunos casos con la dificultad del ejercicio, pero eso es muy relativo, como sabes ya, todos los años se cuestiona si el nivel de dificultad se ajusta al currículum de bachillerato o no se ajusta. Pero una de las cuestiones que más ha mosqueado al alumnado es la cantidad de texto que había que leer. Porque, bueno, pues una estrategia que se ha considerado útil para desarrollar habilidades de comprensión lectora es que haya mucho texto que leer. O sea, las argumentaciones, como sabes, requieren de texto largo, no de titulares. Ujú. Y todas las pruebas, si haces un análisis, bueno, aparte tú que tienes mucho andado en esto y tienes publicaciones al respecto y demás, si haces un análisis teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom de cada uno de los ejercicios, verás que todos valoran habilidades cognitivas superiores, de aplicar para arriba. Caray. No se preguntan definiciones, no se preguntan enumeraciones, se preguntan o hay ejercicios de análisis
hay ejercicios de valoración y evaluación, hay ejercicios de aplicar y ahí está parte del revuelo. Cuando un alumno está acostumbrado sobre todo a reproducir en el momento que tiene que poner en práctica habilidades cognitivas mucho más complejas, pues sí. Vale, entonces, claro, entiendo que todas aquellas personas, bueno, primero todos aquellos profesores que estén en bachillerato, tanto en primero como en segundo. Segundo, cualquier persona que piense en hacer un diseño didáctico, sea el que fuese, una programación, una unidad didáctica, o no para las posiciones, en general para lo que pues, se pudiera necesitar, debería tener esto en consideración. Sí, sin duda, sin duda. Por un lado, por lo que comentabas antes de la precisión terminológica. Yo lo primero que haría sería abrir el documento del procesador de textos y donde diga ABAU o EBAU, cambiarlo por PAU, pruebas de acceso a la universidad. Con respecto a las PAU que había hace unos años, Ya. le han quitado una A, es PAU, pruebas de acceso a la universidad. Y luego echar un vistazo a las pruebas y a los modelos que están en la página de la CIUGA, de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, si programan para esta comunidad autónoma y si no, pues a las de la comunidad correspondiente, que por cierto se estandarizaron, las pruebas son prácticamente idénticas, independientemente de la comunidad, pero si vas a la página de la CIUGA y ves las pruebas puestas por la Comisión Interuniversitaria de Galicia, tener en cuenta esos ejercicios en tu propuesta didáctica, es decir, como sabemos todo el mundo, segundo de bachillerato, aunque a nivel curricular no está planteado con ese único propósito, una de sus salidas habituales es la preparación para las PAU, para las pruebas de acceso a la universidad. Por lo tanto, habría que tener como referente el modelo actual, claro. Muy bien, vale, guay. Pues bueno, también es cierto que el segundo de bachillerato se trabaja, aunque no todo el mundo va a la selectividad, se trabaja siempre con la meta de la selectividad y entonces es como si adaptásemos todo el curso, no solamente los contenidos que trabajamos, sino incluso la propia metodología a esas pruebas, ¿no? Mm. Pero también es cierto que conviene reconocer que el aprendizaje competencial deberíamos de trabajar en base a él, no solamente porque haya unas pruebas que son así, sino, bueno, pues por toda una filosofía de las reformas educativas, no digo de la LOMLOE, nos podríamos remontar a la LOCSE del año 90 prácticamente, o las competencias como tal instauradas en el año 2006 con la LOE, ¿no? Quiero decirte con esto que, vale, pues esto que me comentas, pues sí que me parece importante que se haya pegado un aldabonazo, pero no deja de ser menos cierto que probablemente ya hace muchos años que deberíamos de haberlo ido instaurando poco a poco y a lo mejor si lo hubiésemos hecho pues no vendrían los lamentos que vienen hoy. Em, para terminar, si nos pusiéramos a hablar de cada una de las especialidades, pues sería un auténtico mundo y nos daría prácticamente un podcast para cada especialidad. Así es que, si te parece, hablaremos en futuros podcasts de las consecuencias que esto tiene de cara a una promoción didáctica de matemáticas, de biología, de lengua y literatura castellana, bueno, de cualquier de las asignaturas que podamos trabajar en segundo bachillerato, e incluso, bueno, pues nos ofrecemos a cualquier persona que esté viendo este podcast si necesita más información o profundizar en algún aspecto en este sentido, pues a tu disposición. Sí, sí, claro, por supuesto. Aparte, bueno, esto ya es una opinión personal, si me permites. eh, Desde un punto de vista pedagógico, estas pruebas tienen más sentido con el currículo y con el propósito a nivel metodológico que comentabas del Claro. aprendizaje competencial, van más acorde, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que a veces necesitamos una colleja de una evaluación externa para ver las repercusiones a nivel interno. Pasó en Sí. su día pues con las pruebas también de los informes PISA, ¿no? Con las pruebas de evaluación externas para los resultados PISA y pasa ahora con las PAU. Genial, bueno, pues nada más. Esperamos que este podcast haya resultado de interés de forma muy especial a aquel alumnado que diseña sus programaciones didácticas para eso, bachillerato, y concretamente de forma más especial todavía para el que programa para segundo de bachillerato. Muchas gracias, Roberto, por estas aclaraciones y seguimos con nuestros Gracias a ti. podcasts. Hasta el próximo. Chao.